Noticentro 1, CMI. Cómplice de exfuncionario de la DIAN en narcotráfico resultó ser agente de la DEA. El agente abusó de su cargo, dice Corte de la Florida. Aumentan capturas por carro bomba y atentado en Cúcuta. Familiares alegan inocencia. Gobierno alista vacunación abierta para todas las edades. Radicales sanciones a policías por excesos. Establece proyecto de reforma a la institución. Capacitación permanente sobre derechos humanos a la policía. Establece proyecto. 151 detenidos hasta hoy por asesinato de excombatientes de las FARC. JEP llama la atención sobre más protección para exmilitantes de antiguas FARC. Investigan 34 casos de abusos sexuales en colegios públicos de Bogotá. Sigue bajonazo de contagios y muertes en el país. Mejora optimismo empresarial, dice Banco de la República. EPM pide autorización para venta de UNE. Hoy, Día del Perro. Hay 300 millones de ejemplares en el mundo. 70% no tienen hogar. Anuncio del presidente Biden en conferencia que acaba de terminar. Alarma en Estados Unidos. Se dispara COVID entre los niños. 1,5 millones de niños perdieron a sus padres en el mundo por la pandemia. Habla el ministro de Defensa en Pregunta Yamid sobre reformas a la policía. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Buenas noches. Noticentro 1 CMI conoció el documento en el que una corte del estado de la Florida, en Estados Unidos, solicita la extradición del ex jefe de la DIAN en el puerto de Buenaventura, Omar Ambuila, por permitir actividades de contrabando y narcotráfico en la terminal portuaria. En el expediente, Estados Unidos revela que un agente de la DEA delegado para Colombia era el cómplice de Ambuila en los actos de corrupción. Estados Unidos tiene en la mira la red de corrupción que operaba en el puerto de Buenaventura y que enreda al ex jefe de control de carga de la DIAN, Omar Ambuila. Noticentro 1 CMI conoció el documento de acusación en el que la Corte de Florida detalla las operaciones ilegales que se hicieron en Estados Unidos con dinero de procedencia irregular. La investigación de la Fiscalía y Estados Unidos señala que en el puerto, Ambuila habría promovido actividades de tráfico de drogas, fraude y envío de dinero sin licencia, aprovechando su alto cargo. En el documento de acusación, la Corte indica que el exfuncionario habría utilizado el sistema financiero de Estados Unidos para lavar más de $1 millón obtenido de forma aparentemente ilegal. Ambuila utilizó sustitutos para transferir $1 millón aproximadamente de ganancias ilegales al cómplice en Estados Unidos. En el documento detalla la compra de un vehículo Porsche y de un Lamborghini con dinero de la red de contrabando. Señala que a través de un tercero destinó más de $330.000 para financiar la compra del vehículo Lamborghini. Pero las autoridades de Estados Unidos también descubrieron que un agente de la DEA delegado para Colombia y su esposa ayudaron a realizar las maniobras ilegales. Se trata del exagente José Irizarry y Natalia Gómez Irizarry, quienes también son acusados por la Corte de Florida por lavado de activos. En una impactante violación de la confianza del público, el exagente especial de la DEA, José Irizarry, junto con su esposa Natalia Gómez Irizarry, abusaron de su cargo al desviar ilegalmente millones de dólares provenientes de operaciones encubiertas contra las drogas para beneficiarse personalmente. La Corte Suprema de Justicia ahora será la encargada de establecer si extradita a Ambuila, dado que hay un gran lío jurídico, pues en Colombia también tiene un proceso pendiente relacionados con los actos de corrupción en el puerto. Mucha atención, el Ministerio de Salud anunciará en las próximas horas cambios en el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19 con el objetivo de acelerar la inmunización de la población. Se alista vacunación abierta para todas las edades. El gobierno nacional está alistando cambios trascendentales en la vacunación, de manera que se pueda abrir a todas las edades y de ese modo
acelerar el ritmo de inmunización de la población. De hecho, en un comunicado difundido por el viceministro de Salud, Luis Alexander Moscoso, se informa que el gobierno está estudiando cambios en el Plan Nacional de Vacunación y que esta semana se evaluará la apertura de nuevas etapas en algunos departamentos. Una de las alternativas es habilitar la vacunación sin distingo de edad en municipios con menos de 100.000 habitantes. Las EPS se alistan para los cambios y en momentos en que países como Francia está estableciendo limitaciones a algunas actividades para quienes no se vacunen, también en Colombia se están estudiando medidas de ese estilo. Ya muy pronto, yo creo que es cuestión de días, el gobierno nacional va a establecer algunas medidas que harán muy inconveniente no estar vacunado. Por ejemplo, la posibilidad de viajar, la posibilidad de entrar a un bar, a un restaurante, de ir a trabajar, va a quedar muy restringida si no estamos vacunados. La apertura general a la vacunación dependerá del número de biológicos disponibles en cada territorio. Y es que más de 4.300.000 personas que están habilitadas para vacunarse contra el COVID aún no lo han hecho, pese a los constantes llamados hechos por el gobierno y las EPS. Según datos de la Dirección de Prevención del Ministerio de Salud, tan solo 6 de cada 10 personas entre 50 y 60 años de edad se han vacunado. En el país ya se completaron alrededor de 24 millones de dosis aplicadas y 10.500.000 personas ya tienen su esquema completo. Yo creo que el Ministerio de Salud y el gobierno debería pensar seriamente que se abriera la vacunación para todos los grupos de edad y hacer una campaña de comunicación adecuada del riesgo. Algunos expertos, como el exministro de Salud Jaime Arias, estiman que el país demorará 2 años en alcanzar la inmunidad de rebaño. Hoy empezó la vacunación en la zona rural de Bogotá. Más de 300 dosis fueron aplicadas. Hasta la vereda El Verjón llegó el equipo de la Secretaría de Salud. A los habitantes de las zonas rurales de Bogotá les llegó el turno para recibir la vacuna contra el COVID-19. Serán algo más de 2.500 personas que viven en esta zona. La población mayor a 18 años de edad de la vereda Verjón Bajo fue la primera en iniciar el proceso. Pese a la baja transmisión del virus que se registra en los territorios rurales, hasta acá trajeron las vacunas de Janssen y Sinovac. Pues eso sí es bueno porque eso es rapidito, no hay demora de nada. Pues bien, pues porque ya estamos como más protegidos. Los vacunadores recorren largos caminos para llegar hasta las viviendas más alejadas. Es gratificante poder venir a ayudarles a salir adelante, traerles cobertura en salud. Más de 6 millones de vacunas contra el COVID llegarán al país en agosto. Así lo confirmó el director del Departamento Administrativo de la Presidencia, Víctor Muñoz. Víctor Muñoz, director del Departamento Administrativo de la Presidencia, aseguró que está garantizada la vacunación en el país. Hoy llegaron 308.000 dosis de Pfizer y en agosto llegarán más de 6 millones de dosis. En el mes de agosto vamos a estar recibiendo alrededor de 1.9 millones de dosis de la farmacéutica Pfizer. Estamos también hablando de cerca de 1.9 millones de la farmacéutica Moderna, 1.5 millones de AstraZeneca. Eso es lo que en este momento se tiene confirmado. El mecanismo COVAX, digamos que se toma unos días adicionales para notificar esta información. Y 1 millón, olvidé mencionar, de la farmacéutica Janssen. El alto funcionario confirmó que el gobierno compró 74 millones de dosis. ¿Por qué compramos ese volumen? Porque entre otras teníamos que proteger al país de lo que sucede en términos de distribución, suspensión de despachos, y pues era la manera de proteger nosotros el acceso de los ciudadanos. Víctor Muñoz aseguró que antes de terminar este año se logrará inmunizar a por lo menos 37 millones de colombianos, sobrepasando la meta inicial de 35 millones. Siguen a la baja los contagios por COVID-19 en el conteo diario. En las últimas 24 horas se reportaron menos de 12.000 nuevos contagios. Siguen bajando los contagios y las muertes reportadas diarias por COVID-19 en Colombia. Desde el pasado 5 de abril no se presentaban unas cifras tan bajas como las reportadas este miércoles. Y es que el Ministerio de Salud confirmó otras 11.244 infecciones. Se presentaron en su mayoría en la capital del país, en el departamento de Antioquia y en el Valle. Los casos activos siguen bajando. En este momento son 113.747. Las personas que han contraído COVID-19 a la fecha, un total de 4.600.000
979.994. Las muertes también siguen bajando. Se reportaron 351 decesos. El total de fallecidos a la fecha en Colombia, 117.482. Con otros 14.000 recuperados, ya son 4.435.550. Y ahora vamos a ver las cifras de los últimos 4 días. El pasado domingo, cuando se registraron 18.206 contagios, 476 muertes. El 19 de julio, 16.455 contagios, 446 muertes. El 20 de julio, 12.829 contagios, 378 muertes. Hoy, con 11.244 casos, 351 muertes. Y la Cámara de Comercio de Bogotá frenó la compra de vacunas. Este gremio devolverá los recursos a más de 4.400 empresas que participaron en el proceso. La decisión la toma debido al avance en el plan de inmunización que adelanta el gobierno. El presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá, Nicolás Uribe, confirmó que debido al avance en el Plan Nacional de Vacunación, los empresarios capitalinos desistieron de la compra de biológicos. Para la semana del 26 de julio, fecha en la que iniciaría el proceso de vacunación por parte de privados, habrá acceso público y gratuito a personas mayores de 25 años. Y unos días más tarde, probablemente tendremos acceso para la totalidad de la población mayor de edad. Así las cosas, se da por terminada la iniciativa Vacunación por la Reactivación y se devolverán los recursos recaudados para este propósito. Finalmente, la semana anterior, el 16 de julio, cerramos etapa de recaudo con desembolsos de 4.444 empresas para inmunizar 85.000 personas. Hay que aclarar que se suspende la iniciativa de la Cámara de Comercio para la compra de vacunas, pero no la de la ANDI. Los privados que ya compraron sus dosis y están vacunando continuarán con el proceso. La vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez anunció la donación de $1 millón para la vacunación contra el COVID en los países más vulnerables del área del Caribe. Durante una reunión virtual del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, OEA, la vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez anunció que el país donará $1 millón para la compra de vacunas para los países más vulnerables de Centroamérica. Reiterar este apoyo de Colombia para que a través del mecanismo COVAX entonces se pueda utilizar estos recursos de esta donación de Colombia para la vacunación pronta, segura de la población del CARICOM, como la definan ustedes. La canciller Marta Lucía Ramírez reiteró que los países ricos deben ser más solidarios con los países pobres que no cuentan con recursos para la compra de vacunas y llamó a la generosidad del mundo. Para reducir estas brechas de desigualdad entre las naciones y también entre las distintas regiones del mundo. A la reunión asistió el secretario general de la OEA, Luis Almagro, la directora de la Organización Panamericana de la Salud, Clarissa Etienne, el embajador de Colombia ante la OEA, Alejandro Ordóñez, y varios cancilleres de la región. Los 8 capturados por su presunta vinculación con el atentado con carro bomba a una guarnición militar en Cúcuta y por el ataque al helicóptero en el que se desplazaba el presidente Iván Duque no aceptaron los cargos que les formuló la Fiscalía. Ante un juez en Cúcuta, la Fiscalía presentó a los 8 detenidos vinculados con actos terroristas en esa ciudad. 3 personas están vinculadas al atentado con carrobomba en la Brigada 30 del Ejército y 5 al ataque al helicóptero que desplazaba al presidente Iván Duque y a su comitiva. Entre los detenidos hay un capitán retirado y su padre, así como un contratista de la Unidad Nacional de Protección e integrantes de las disidencias. Sobre estas personas se indaga si tienen una relación directa con el atentado en la instalación militar, dado que el capitán conocía sobre el funcionamiento de la base y así logró ingresar la camioneta que terminó explotando y dejando casi 40 personas heridas, incluidos estadounidenses. En cuanto al ataque al helicóptero del presidente Duque, 5 personas fueron judicializadas y se investiga la relación con integrantes de las disidencias. Los familiares de los detenidos negaron la participación de estas personas en los 2 hechos. Ese día que dicen eso, él estaba aquí mismo en la casa. ¿Ve? Él estaba acá en la casa, él no estaba en ningún lugar por allá haciendo nada de cosas sin el trabajo. Él se fue y trajo un material de chatarra y eso, y después lo entró al patio y lo pesaron y después entonces se bañó y se sentó y se puso a mirar ahí la televisión. Nosotros no están tratando con delincuentes, están tratando con personas que de verdad somos honestas, trabajadoras. Lo que lo están acusando es mentira. Cuando todo eso sucedió estaba en la casa, él está en la casa. Los detenidos no aceptaron los cargos de tentativa de homicidio, concierto para delinquir, porte ilegal de armas de uso privativo de las fuerzas militares y daño en bien ajeno.
El director de la policía explicó a Noticentro 1 CMI los alcances de la reforma a la institución que busca asegurar el cumplimiento y respeto de los derechos humanos y el mejoramiento de la relación con la comunidad. Dentro de la reforma está el proyecto de ley para actualizar el régimen disciplinario que rige a los policías. El general Jorge Luis Vargas explicó que este nuevo reglamento establece faltas que hasta hoy no existían y que serán sancionadas drásticamente. El ocultamiento de su identificación plena, no permitir la grabación de los procedimientos, el maltrato animal, la protección de los recursos naturales, la estigmatización a poblaciones vulnerables, es muy importante, que nos lo piden en todas partes, se está actualizando esto. Y reitero, unas normas transversales en derechos humanos que están contenidas en este nuevo estatuto disciplinario. Se va a hacer mucho más exigente en los requisitos de incorporación para los patrulleros y que desarrollan esa carrera en la policía. Lo segundo, por supuesto, tienen la posibilidad de formarse para certificar esas competencias. Quienes en 2 oportunidades no logren las calificaciones de competencias, pues no podrán prestando ese servicio. El director de la policía explicó que el propósito de estas nuevas normas es mejorar la relación de los policías con los ciudadanos. Es un régimen más actualizado y que piden los ciudadanos, que siempre nos lo están diciendo en todos los consejos, y lo estamos pensando desde hace más de un año hacer esto, y veníamos recogiendo las inquietudes. Esto hay que hacerlo con calma, de manera juiciosa, científica y metodológica, y eso es lo que estamos haciendo. Es absolutamente de fondo. Simultáneamente se tramitará otro proyecto que crea beneficios para los policías que hacen bien su trabajo y se capaciten. Mejoramiento del sueldo de los patrulleros. Esto es extremadamente importante. Nuestros patrulleros van a ganar mejor. Vamos a tener un policía que, fundamentado en el profesionalismo, con un comportamiento y un código de conducta lleno de valores, también tenga mejores garantías en su vida personal. Los 2 proyectos de ley fueron radicados con mensaje de urgencia. El consejero presidencial Emilio Archila aseguró que 151 personas han sido capturadas por estar implicadas en el asesinato de excombatientes de las FARC desde la firma del acuerdo de paz. El alto consejero para la estabilización, Emilio Archila, aseguró que el gobierno avanza en la protección de los excombatientes y por eso ya se tienen órdenes de captura contra 279 personas y se han capturado a 151 implicados en asesinatos. Es un compromiso integral con la expedición del plan estratégico de seguridad, con la implementación de los esquemas de seguridad que nos hacían falta. El alto funcionario reiteró que la seguridad de los miembros del Partido Comunes es una prioridad para el gobierno y por eso mantiene medidas de protección para 1.426 ESFAR. Además, 80 policías y 160 soldados cuidan cada uno de los espacios territoriales de capacitación y reincorporación ETCRs. En este momento hay 335 de esos asesinos intelectuales y los materiales que están vinculados a investigaciones. Emilio Archila reiteró que el 80% de los asesinatos de excombatientes han sido cometidos por disidencias de las FARC y narcotraficantes. De manera pacífica, un grupo de jóvenes de la llamada Primera Línea abandonaron un lote que ocupaban en la localidad de Kennedy, esto es al sur de Bogotá. Muchos alegan que no tienen a dónde ir. Este miércoles se adelantó el operativo de desalojo del campamento de la Primera Línea en el predio aledaño a la Universidad Pública de Kennedy. De hacerlo de manera pacífica porque vea, la policía no es nuestro objetivo. La policía solamente es una barrera para lo que nosotros queremos lograr. ¿Qué queremos lograr? Un cambio político distinto, sacar un partido político de jóvenes que sí tenemos ideales, no solamente somos vándalos, no somos terroristas, no somos delincuentes. Los jóvenes voluntariamente desmontaron las carpas y limpiaron el predio que ocuparon por más de 20 días. Aquí hay gente que ya no puede regresar a su casa. Tenemos 4 compañeros desaparecidos desde el día lunes. Todos ellos vienen a una mesa de diálogo con la alcaldesa y también con el PNUD y la Iglesia Católica, y tienen reunión el martes para seguir en ese diálogo. Los jóvenes dicen no tener para dónde ir, por lo que están buscando la posibilidad de establecerse en algún parque de la localidad a la espera de la oferta institucional. Las autoridades de Pereira capturaron a 7 integrantes de la denominada Primera Línea, señalados de perpetrar hechos de vandalismo. En la denominada Operación La Perla, la policía en Pereira capturó a 7 presuntos integrantes de la Primera Línea en esta ciudad. Los detenidos en diferentes allanamientos, según la policía, son responsables de diferentes actos vandálicos ocurridos en el área metropolitana de Pereira y Dos Quebradas en los 2 últimos meses. Dentro de los cuales se encuentran sus 3 líderes, MT, Pitbull y Dila.
Estas personas ya se les realizó la audiencia de legalización de captura y allanamiento y estamos pendientes a la audiencia de imputación de cargos. Según la policía, entre los capturados se encuentran 3 jefes de la autodenominada primera línea en el área metropolitana. Estas personas se les está sindicando 6 delitos, entre los cuales está concierto para delinquir, hurto, ataque a funcionario público, entre otros. También se confirmó la captura de por lo menos 20 personas que fueron sorprendidas atacando a la fuerza pública en las manifestaciones de las últimas horas. Y en Medellín, la policía ofreció una recompensa de 10 millones de pesos para dar con el responsable del ataque a una integrante del escuadrón móvil antidisturbios. Desde una habitación del hospital en donde recibe atención médica, Astrid Carolina Rocha, la uniformada del SMAT, relata cómo fue la brutal agresión que recibió por parte de un manifestante durante las marchas del 20 de julio en Medellín. La patada por la espalda quedó grabada en este video. De repente sentí un golpe muy fuerte con mi parte trasera y ahí perdí el conocimiento. No vi absolutamente nada. Ya cuando me encontraba en la clínica, uno de mis compañeros me mostró el video. Los médicos inmediatamente de turno le pidieron radiografía cervical, lumbar, dorsal también, en las cuales están pendientes el resultado para las diferentes tomas de decisiones de la parte médica. La policía logró obtener esta imagen del agresor y ofreció una recompensa de 10 millones de pesos para lograr la identidad y su paradero. La uniformada del SMAT, quien es oriunda de Sincelejo, permanecerá bajo observación médica. La Personería de Bogotá reveló que investiga 34 casos de presunto abuso sexual en colegios públicos de la capital del país. 34 profesores de colegios públicos de Bogotá están en la lupa de la Personería por denuncias de abuso sexual. Pese a los procesos que se adelantan en su contra, los docentes siguen vinculados a las instituciones educativas. En este momento no se ha proferido decisión de suspensión provisional de su cargo. Sin embargo, las investigaciones avanzan. Algunos la gran mayoría se encuentran en fase de juzgamiento. El caso más reciente se presentó en un colegio en el barrio Restrepo, donde un profesor de danza fue señalado de abusar de 14 estudiantes. La Personería ha sancionado a 8 docentes por haber incurrido en actos de violencia sexual en contra de sus alumnas. Las localidades más afectadas por esta situación son Kennedy, Ciudad Bolívar y Suba. Las pérdidas de Transmilenio por las protestas en Bogotá dejan pérdidas superiores a los 23.000 millones de pesos. Cada día son más estaciones y buses los vandalizados. El vandalismo tiene en cuidados intensivos al sistema de Transmilenio en Bogotá. Según cifras de la entidad, en los últimos 3 meses han sido atacados 1.118 buses de los 2.347 que componen la troncal. Además, 125 estaciones han sido atacadas. Actualmente, 15 están en estado inoperativo. Los desórdenes de la última jornada dejaron un balance negativo para Transmilenio. Grupos delincuenciales afectaron 3 vehículos de transporte público zonales. 23 buses de las troncales, los articulados, y también 24 estaciones del sistema Transmilenio que tuvieron alguna afectación. 23.000 millones de pesos en pérdidas económicas, donde se tiene en cuenta el daño a infraestructura, a tecnologías, a buses del SITP, así como articulados, adicional a equipos técnicos. En Chocó hay alerta entre padres de familia y docentes porque se siguen presentando contagios de COVID en algunas entidades educativas. El pasado 6 de julio, los más de 50 docentes que laboran en la institución educativa agroecológica Atrato en el municipio de Lloró retornaron a la presencialidad. Para el día 13 de julio, la Coordinación de Salud de ese municipio les realizó la prueba para la COVID-19 a 16 docentes, de los cuales 3 de ellos resultaron positivos, lo que encendió las alarmas en esta población. De 54 docentes aproximadamente, solo participaron 16 docentes que decían que eran 3 casos positivos para COVID-19. Los docentes contagiados están aislados y se espera tomar nuevas muestras a todo el personal. Por su parte, algunos padres de familia insisten en no enviar a sus hijos a las aulas de clases por los contagios que se vienen presentando y por la falta de garantía de bioseguridad en los planteles educativos. El Senado de la República hará 32 foros regionales para socializar los proyectos de ley que más les interesan a los colombianos. Así lo anunció hoy el nuevo presidente del Congreso, el conservador Juan Diego Gómez.
En reunión con los voceros de todos los partidos políticos, la nueva mesa directiva del Senado de la República definió hoy las reglas del juego para el trabajo legislativo y los debates de control político. Además, acordó la realización de 32 foros regionales. Uno en cada departamento, donde tengamos el intercambio y el diálogo con los actores públicos, con las personas que se manifiestan también allí y con los empresarios y comerciantes, porque tenemos que trabajar este año muy dedicadamente a la reactivación económica y a la recuperación de empleos perdidos y a escuchar los reclamos de la ciudadanía. Creo que hay reclamos que los ciudadanos hacen que son legítimos y que el Congreso se debería ocupar de ellos. En la legislatura tendrán prioridad los proyectos a los que el gobierno les dé mensaje de urgencia, como el de la reforma tributaria. Los partidos de oposición acusaron hoy al presidente Iván Duque de haberles hecho un desplante al no escuchar sus réplicas y abandonar el Capitolio Nacional después de instalar las sesiones del Congreso de la República. Y de cimentar el futuro con los hechos que nos unen. Declaro instalada la sesión del Congreso 2021-2022. Muchísimas gracias. Los partidos de oposición cuestionaron hoy al presidente Iván Duque por haberse retirado del Capitolio Nacional y no escuchar la réplica de sus contradictores luego de instalar formalmente las sesiones ordinarias del Congreso de la República. Si el presidente es el que instala las sesiones ordinarias y es el que hace de vocero del gobierno y además el presidente ofrece una hoja de ruta y un balance de la situación del país, lo mínimo, lo democrático, es que el presidente escuche a sus opositores. Y yo creo que el presidente volvió a dar muestras de su poco talante democrático. En el gobierno nacional excusaron al presidente con el argumento de que la ley habla de que el gobierno debe escuchar a la oposición y no de que deba hacerlo el jefe de Estado en persona, y que el ministro del Interior se quedó en el recinto para escucharla. Causó polémica el proyecto de acto legislativo radicado en el Congreso que pretende cambiar las reglas de juego para la elección del fiscal general. Varios expresidentes de las altas cortes reaccionaron. El proyecto del senador Roy Barreras para cambiar la Constitución y para que la Corte Suprema confeccione la terna para el próximo fiscal general tiene como bandera acabar con una presunta falta de independencia entre la Fiscalía y la Presidencia. Así se evitan la influencia excesiva de un presidencialismo exacerbado en la República para la designación del fiscal. Podríamos hacer un análisis de qué ha pasado con estos fiscales elegidos en el procedimiento que tenemos y el inventario es lamentablemente negativo. Otros juristas cuestionan que el proyecto le otorgue mayores funciones electorales a la Corte Suprema. A la Corte Suprema hay que sacarla de esto, ni ternar ni elegir. Las funciones electorales contaminan a las Cortes. Por cuanto por esa vía se ha introducido en ellas el gusanillo del clientelismo. De la pasada legislatura se hundió otra iniciativa que pedía una convocatoria pública para la terna del fiscal. La dirigente caucana y promotora de la protección del medio ambiente, Francia Márquez, lanzó hoy su candidatura presidencial y anunció que competirá en la consulta interpartidista del llamado Pacto Histórico que lidera el senador Gustavo Petro. A sus 39 años de edad, la reconocida líder medioambiental Francia Márquez lanzó hoy su candidatura presidencial en el municipio caucano de Santander de Quilichao. Estuvo acompañada de los demás candidatos del llamado Pacto Histórico, entre los que están Gustavo Petro, Roy Barreras y Alexander López, y con quienes competirá para sacar un candidato único de la izquierda a las elecciones del año entrante. Yo creo que esta es una oportunidad histórica para que Colombia se piense desde otros lugares, para que Colombia se construya en la diversidad, ¿sí? Entonces aquí estamos para construir con Roy Barreras, con Alexander López, con Gustavo Petro. Los precandidatos presidenciales del Pacto Histórico competirán entre sí en una consulta en marzo del año entrante. El ganador será el candidato único presidencial y quien quede en segundo lugar la fórmula a la vicepresidencia. Los demás, si ganan las elecciones, harán parte del equipo de gobierno. La Corte Suprema de Justicia reabrió un caso por calumnia contra el exprocurador y actual embajador en la Organización de Estados Americanos, Alejandro Ordóñez Maldonado.
En julio de 2019, la Corte Suprema de Justicia cerró una investigación por calumnia contra el exprocurador general por haber asegurado en 2016 que la exsenadora Piedad Córdoba era Teodora Bolívar, reconocida colaboradora de las FARC. Ordóñez dio esta declaración horas después de que la justicia anulara la destitución que él ordenó contra Córdoba por presuntos vínculos con las FARC. La decisión que cerró la investigación a Ordóñez se amparó en que las imputaciones no vinculaban a Córdoba con un comportamiento delictivo. La Sala Penal de la Corte acaba de tumbar esa decisión de preclusión en favor de Ordóñez al considerar que se tomó con base en una causal distinta a la alegada por la Fiscalía. Ahora la Sala de Primera Instancia deberá estudiar nuevamente el caso y decidir sobre la solicitud de preclusión. La Justicia Especial para la Paz llamó la atención de las autoridades para que brinden mayor protección a los excombatientes de las desaparecidas FARC, especialmente en el departamento del Meta. El departamento del Meta registra el asesinato de 28 exguerrilleros de las FARC desde la firma de la paz. Desde allí, magistrados de la JEP hicieron un llamado a entidades como la Policía y la Defensoría del Pueblo sobre las medidas de protección para quienes dejaron las armas. ¿A quién informa usted sobre la labor en esta subcomisión y cuáles son las recomendaciones específicas que se han hecho para evitar esta serie de eventos violentos? Porque claramente la Unidad Nacional de Protección no está respondiendo de manera suficiente a las solicitudes de protección. ¿Cuáles son? ¿Cuál es el balance puntual del funcionamiento de la Subcomisión de Seguridad y Protección, de acuerdo con lo que entiende la Defensoría? La fuerza pública atribuye la mayoría de los crímenes contra exguerrilleros en el Meta a las disidencias de las FARC comandadas por alias Gentil Duarte. Los cafeteros pasan por uno de sus mejores momentos. La cotización del grano va al alza, el precio de compra al comprador también, y el gobierno proyecta que el valor de la cosecha sobrepasará los 10 billones de pesos. La última semana se registra la tendencia alcista que desde el día lunes 12 de julio se ubicó el precio en $1.53 la libra, pasando al día viernes 16 de julio a $1.61 la libra. Hoy ya se cotiza en $1.76 la libra. Sin duda los precios aumentarán el valor de la cosecha cafetera para el cierre del año, la cual se estima en 10 billones de pesos. Que hoy en día, a pesar del COVID-19, ha logrado mantenerse y reportar cifras significativamente altas. El precio interno, por su parte, ya se encuentra en 1.645.000 pesos la carga. Se mantiene como objetivo la rentabilidad de los productores. Se trata del mayor precio publicado por la Federación en su historia. Ya Brasil venía con una menor cosecha producto de la sequía ocurrida en noviembre del año pasado. Pues bien, los 2 días anteriores las zonas cafeteras productoras de arábico de Brasil experimentaron una helada que hoy se calcula con pérdidas del orden de 5 millones de sacos. El alza de los precios se mantiene por la menor oferta mundial ante la caída en la producción de Brasil. Ecopetrol reportó la reactivación del 81% de los proyectos de exploración. Esto gracias a la recuperación de los precios del crudo en el mercado mundial. De acuerdo con el informe de la petrolera, se incrementó 81% la actividad de proyectos en junio del presente año, donde se registraron 399 frentes de trabajo en los que laboran más de 9.300 personas en diferentes regiones del país. Los precios de referencia para Colombia mantienen un promedio alcista, permitiendo la reactivación del sector. Con esto, demostramos una vez más el compromiso de Ecopetrol para la reactivación económica y para el crecimiento del país. Meta, Santander y Bolívar fueron los departamentos con mayor actividad durante dicho mes y se espera mantener la tendencia en segundo semestre del año. La mayor actividad se podría reflejar en los niveles de producción que para este año se proyecta para Ecopetrol en 715.000 barriles por día. El Banco de la República reveló un estudio según el cual mejoró el optimismo empresarial en el país.
En una encuesta realizada en más de 300 empresarios, el Banco de la República estableció que mientras en marzo el 34,7% de los empresarios encuestados reportaba mayor crecimiento de sus ventas durante los últimos 12 meses, ese porcentaje aumentó en abril a 37% y en mayo a 39,2%. El Banco de la República también preguntó sobre el optimismo o las expectativas que tienen los empresarios en torno a sus ventas durante los próximos 12 meses. En esa pregunta encontró que mientras en marzo el 62,9% reportaba una expectativa de aumentos, en abril era del 56,4% y en mayo subió a 63,7%, evidenciando un mayor optimismo empresarial. La Superintendencia Financiera reveló que desde el inicio de la pandemia los deudores del sector financiero han reestructurado obligaciones por más de 37 billones de pesos. El reporte de la Superintendencia Financiera evidencia un aumento en los montos de las deudas que se están reestructurando con ocasión de la crisis de la pandemia, mientras en mayo 25 esos montos ascendían a créditos por 36,1 billón de pesos. En junio 22 la cifra aumentó a 37 billones de pesos y el más reciente reporte de julio 23 arroja una cifra de 37,4 billones de pesos. Según la Superfinanciera, hay más de 2.100.000 deudores que han reestructurado sus créditos. El ministro de Minas y Energía, Diego Mesa, anunció la firma de un acuerdo con Panamá que agiliza la reactivación del proyecto de interconexión eléctrica con ese país. El acuerdo será para definir los principios, criterios básicos y lineamientos generales en que se basará el esquema regulatorio para el desarrollo y operación de la interconexión eléctrica entre los dos países. Esta interconexión eléctrica ha sido un trabajo de más de 17 años, donde lo hemos acelerado en el gobierno del presidente Iván Duque. Lo van a implementar la empresa ISA de Colombia y ETESA de Panamá. Ahora se definirán las reglas para la operación comercial y técnica de la interconexión eléctrica Colombia-Panamá, que contempla la construcción de una línea de transmisión desde la subestación Panamá hasta la subestación Cerro Matoso en el departamento de Córdoba. Es una muestra contundente de la voluntad de ambos países de seguir avanzando en la integración continental. Se revive un proyecto que estará a cargo de la Comisión de Regulación de Energía y Gas. La ministra de Comercio, Jimena Lombana, anunció recursos por $15 millones para impulsar el crecimiento y fortalecer los programas de competitividad en las empresas agroindustriales. Con la cooperación del gobierno de Suiza, las empresas agroindustriales en el país recibirán recursos por $15 millones para impulsar su crecimiento y mejorar sus mecanismos de innovación. Se fortalecerá el programa Colombia Más Competitiva en medio del plan de reactivación. Recibirán asistencia personalizada sobre los programas de comercio exterior, desarrollo empresarial y promoción turística que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo tiene a través de sus entidades. Se buscará mejorar las cadenas de valor y darle una inyección de recursos a la agroindustria con generación de empleo. La Superintendencia de Industria y Comercio sancionó a la compañía Movistar por publicidad engañosa. Le impuso una multa de 370 millones de pesos tras advertir que uno de los planes promovidos por esta compañía de telefonía móvil no brindó suficiente información. La publicidad de Movistar no era clara y por ende indujo al error a los usuarios en la prestación del servicio, aseguró la Superindustria. Hasta ahí. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, lanzó una convocatoria para apoyar los emprendimientos y las microempresas de barrio. Las micro y pequeñas empresas de Bogotá recibirán un nuevo impulso para su reactivación económica. Para el microempresario va a haber 10 millones de pesos, digamos, de casi aquí de capital de trabajo para el que está arrancando con una idea. Va a haber 3 millones de pesos para pagarle al proveedor o para el arrendamiento. Son 50.000 millones de pesos para apoyar a estos empresarios de barrio, que aportan el 60% de los empleos de la capital. Esto es sobre todo un programa para la economía popular bogotana. La economía popular de nuestras localidades, eso que nosotros llamamos los corazones productivos de cada localidad. Los interesados en estos apoyos económicos deben ingresar a la página www.bogotalocal.gov.co. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza.
El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 1,02% a 1.250 puntos. La acción de Ecopetrol fue la que más subió, con una valorización de 3,55% a 2.535 pesos. La acción de Credifami fue la que más bajó, con una pérdida de 6,68% a 2.500 pesos. También la acción de Ecopetrol fue la más negociada de la jornada, al movilizar más de 24.000 millones de pesos. EPM le pidió a la alcaldía de Medellín presentar un proyecto ante el Consejo de la ciudad para autorizar la venta de las acciones que la compañía tiene en UNE. La solicitud la hizo EPM a la alcaldía de Medellín para que presente ante el Consejo de la ciudad un proyecto de acuerdo que autorice la venta de su participación en UNE Telecomunicaciones e Interbelco, con el fin de obtener recursos económicos como los 2.1 billones de pesos que faltan para concluir el proyecto Hidroituango. La novedad hoy es básicamente que comunicamos que ya tenemos conversaciones adelantadas con el municipio para presentar ante el Honorable Consejo de Medellín el proyecto de acuerdo que permite materializar esa enajenación de acciones. EPM informó que contrató una banca de inversión para determinar el valor de su participación de más de la mitad en la empresa Tigo UNE. El dólar cerró al alza. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana jueves será de 3.855 pesos con 68 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.700 pesos y la venden entre 1.750 pesos. Un euro cuesta 4.546 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1.76. El azúcar se transó en 17,69 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $70.22. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $72.15. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.535 pesos. Es alarmante el incremento de víctimas fatales en el país por siniestros viales. Más de 3.200 personas perdieron la vida en este tipo de hechos durante el primer semestre del año. Entre enero y junio de este año han muerto en siniestros viales 3.293 personas, una preocupante cifra que demuestra un incremento del 44,30% respecto al año anterior. Conscientes de que la mayor mortalidad en las vías en Colombia se da basada en ciclistas, motociclistas y peatones. Las principales tareas y proyectos que hace la Agencia Nacional de Seguridad Vial están dirigidos a estos importantes actores. Los motociclistas dejan ver el peor panorama. Son 1.946 víctimas fatales, el porcentaje más alto de la estadística de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. A nosotros nos preocupa y hemos lanzado una gran cantidad de campañas orientadas a la pedagogía, a concientizarlos de que no excedan los límites de velocidad, de que cumplan con las normas de tránsito, de que siempre estén pendientes del estado de su motocicleta. Y es que las imprudencias de algunos motorizados hacen que las cifras no cedan. Han sido hasta el momento objeto de comparendos 48.700 motociclistas en Bogotá, de los cuales a 14.300 ha habido la necesidad de inmovilizar su motocicleta. El peatón es el segundo actor vial que más muere en el país, con 702 víctimas. En tercer lugar están los biciusuarios, con 226 muertes. Y por último, el usuario de vehículo, con 357 fallecidos. El mundo celebró hoy el Día Internacional del Perro. En Colombia, este día sirve para hacer un llamado a poner fin al maltrato y al abandono animal y para promover la adopción responsable. Solo en Bogotá hay más de 115.000 animalitos en las calles. Según la Organización Mundial de la Salud, en el mundo hay más de 300 millones de perros. El 70% de ellos no tiene un hogar. Una situación que solo en Bogotá, según la concejala animalista Andrea Padilla, tiene en la calle a más de 115.000 peluditos. Es una situación dramática la de los animales en Colombia, William, no solamente por el abandono, por el maltrato, sino por la falta de programas públicos, por la falta de inversión estatal
para controlar éticamente la natalidad mediante programas de esterilización, para adecuar albergues, lugares de paso para acoger a los animales abandonados. Desde la Unidad de Cuidado Animal del distrito intentan poner en marcha estrategias contra el abandono y para atender a los perros que deambulan por las calles. La primera estrategia y la más importante es la esterilización. Se tiene un programa de esterilizaciones en el que visitamos todas las localidades y se realizan esterilizaciones gratuitas para los estratos 1, 2 y 3. Los perros son seres que buscan amor y un hogar que les dé calor. En 365 hogares de paso de la ciudad hay por lo menos 1.500 que buscan ser adoptados de manera responsable. Acoger a un animal necesitado en su hogar. No tiene ningún sentido comprar un animal. Comprar un animal solamente estimula un negocio cruel donde las hembras son usadas como máquinas de reproducción, mientras que los albergues públicos, los hogares de paso, las fundaciones privadas están hasta el techo de animales que buscan hogar. Desde la Fundación Evolución, Germán y Judy luchan por proteger los derechos de los animales. Los perros les estamos vulnerando los derechos fundamentales, como son el derecho a la vida, a la libertad, a la integridad. ¿A qué me refiero? Los perros los hemos convertido, al igual que a los demás animales, en mercancías. Y esa vulneración de derechos se vislumbra aquí en la Unidad de Cuidado Animal, donde las miradas de estos peludos lo dicen todo. La ministra de Transporte, Ángela María Orozco, inspeccionó las obras del túnel del Toyo que unirá a Medellín con el Urabá antioqueño y anunció un millonario desembolso para la culminación de la obra. Con un recorrido por las obras del túnel Guillermo Gaviria en Antioquia, la ministra de Transporte dio inicio al contrato que aportará 1.4 billones de pesos por parte de la nación para concluir este importante proyecto vial que unirá a Medellín con Urabá y sus puertos en la mitad del tiempo que actualmente tardan los usuarios. Mar 1 se entregará en julio del año 2021, Mar 2 en diciembre del año 2022, Mar 2 en diciembre del año 2022. Y luego este proyecto, Medellín va a quedar a 4 horas del Urabá antioqueño. Con 9.7 kilómetros, este túnel principal será uno de los más largos de Latinoamérica. En total serán 18 túneles. Este es el túnel principal considerado como uno de los más extensos para vehículos en América. Allí las excavaciones avanzan con rapidez y se cumple el cronograma, por lo que se espera se encuentren los dos frentes de trabajo en el año 2023 y la entrada en operación en el año 2024. La ministra de Educación, María Victoria Angulo, insistió en que los estudiantes vuelvan a los colegios. Aseguró que las aulas son más seguras que ir a un supermercado. La ministra de Educación dijo que los espacios escolares de los colegios habilitados en 15 de los 32 departamentos del país son más seguros que otros del proceso de reapertura. Hoy en día están abiertos todos los espacios de la sociedad, lúdicos, supermercados, financieros, y a todos van los chicos. ¿Por qué entonces no venir a este, que es el espacio más seguro? Y lo digo con toda tranquilidad que es el más seguro porque es el que intenciona todos los protocolos para cuidar y acompañar a los chicos. Indicó que los padres de familia que se resisten a enviar a sus hijos a los colegios deben entrar en contacto con los rectores y que los niños seguirán recibiendo las ayudas didácticas. Quienes aún no están en las aulas de clase, continuamos con cada secretario, con cada rector, enviándole los contenidos, los apoyos, pero reiterándole con cariño y con convicción la importancia del retorno. En Barranquilla iniciaron actividades presenciales el 70% de las 154 instituciones de educación pública. En alerta máxima están los habitantes de Convención en norte de Santander tras el desplome de sus viviendas, al parecer por una falla geológica. Temen que se repita la historia de Gramalote. Preocupación en el municipio de Convención por la remoción en masa producto de una falla geológica que provocó el colapso de 12 viviendas, otras 18 más a punto de colapsar. Es grave totalmente, se perdió el patrimonio de toda una vida. El desprendimiento de tierra por la falla geológica sepultó literalmente un almacén agrícola, un taller de maquinaria y varios locales comerciales. Habitantes de Convención aseguran que este caso es similar a lo ocurrido en Gramalote, donde lamentablemente esa población desapareció por una falla geológica. Nosotros hemos venido en distintas reuniones, hemos venido tocando ese tema porque aquí pues estamos exentos a sufrir la misma calamidad que sucedió en Gramalote. Al municipio arribó una comisión de la Oficina de Gestión del Riesgo Departamental y un grupo de geólogos que hacen verificación técnica de la afectación desencadenada por la remoción de masa.
En Estados Unidos, el presidente Joe Biden habló de sus logros y de sus fallas al cumplir poco más de 6 meses en la Casa Blanca. El mandatario se pronunció en un evento realizado por la cadena CNN en Ohio. Desde que comenzó su gobierno, el presidente Joe Biden lanzó un insólito paquete de decretos con los que pretendía dejar en el pasado la era de Donald Trump y crear una nueva y renovada. Pero al cumplir sus primeros 6 meses como jefe de Estado, las propuestas de Biden han comenzado a perder fuerza. Durante un foro con la cadena CNN, el mandatario se refirió sobre la expansión del coronavirus en su país, el más afectado por la pandemia, y envió un mensaje a quienes no han aceptado vacunarse. If you're vaccinated, you're not going to be hospitalized, you're not going to be in an ICU unit, and you're not going to die. El demócrata se había fijado vacunar un 70% de la población para el 4 de julio, pero solo ha logrado un 50%. Además, habló de la reapertura de la economía y las acciones de la Casa Blanca. You're going to be providing good opportunities and jobs for people who, in fact, are going to be reinvesting that money back in all the things we're talking about. Driving down prices, not raising prices. También mencionó la votación 51-49 en el Congreso, con la que el Partido Republicano bloqueó el proyecto de ley de infraestructura de 1,2 billones de dólares, pero aseguró que discutió el tema con el senador Rob Portman para lograr su aprobación. I talked to him before I got, and I really mean it. He's a decent, honorable man, and he and I are working on trying to get this infrastructure bill passed. El mandatario se refirió a varios de sus grandes proyectos legislativos, como la reforma migratoria, la policial y las medidas de control de armas. Justamente en Estados Unidos hay preocupación por el aumento de casos de COVID entre menores de edad. Esto se produce a pocas semanas del regreso a clases en ese país. De la pandemia de COVID-19 están surgiendo 2 Estados Unidos, uno protegido por vacunas y el otro aún vulnerable a la infección. Los niños son una de las poblaciones más afectadas. Entre ellos, han vuelto a aumentar los casos después de meses de descensos, justo cuando las escuelas están empezando a abrir. Entre el 8 y 15 de julio, los contagios fueron más de 23.500 en menores, casi el doble de lo que se informó a finales del mes de junio, de acuerdo con la Academia Estadounidense de Pediatría. Aseguran que es erróneo restarle importancia al hecho de que de las más de 6.000 muertes de la nación, poco más de 400 han sido de niños. La enfermedad grave sigue siendo poco común en esta población, pero con el aumento de casos en la mayor parte del país, los expertos advierten que el retraso de las vacunas y la feroz variante Delta podrían significar problemas para los más jóvenes, muchos de los cuales aún no son elegibles para una vacuna. Una publicación científica indica que a nivel global más de 1,5 millones de menores de edad han perdido a padres, abuelos o a cuidadores en medio de la pandemia del COVID-19. Alarmantes cifras reveló un estudio publicado en la revista científica The Lancet. A consecuencia de la pandemia del coronavirus, más de 1,5 millones de niños de todo el mundo sufrieron la muerte de un cuidador. De ellos, más de 1 millón experimentó la muerte de uno o ambos padres durante los primeros 14 meses de la pandemia, y otro 500,000 experimentó la muerte de un abuelo cuidador que vivía en su propia casa. Estos niños corren el riesgo de sufrir profundos efectos negativos a corto y largo plazo en su salud, bienestar y seguridad. El estudio, con datos de 21 países, estima que en lugares como Perú, Sudáfrica, México, Brasil, Colombia, Irán, Estados Unidos, Argentina y Rusia, la tasa de mortalidad de los cuidadores primarios fue de al menos 1 por cada 1.000 niños. 4 farmacéuticas, entre ellas Johnson & Johnson, están dispuestas a pagar una millonaria multa por la crisis de opiáceos en Estados Unidos para evitar ir a juicio. La justicia de Nueva York anunció que la farmacéutica Johnson & Johnson y 3 distribuidores estadounidenses de medicamentos, acusados de alimentar la epidemia de opiáceos que ha provocado más de 500.000 muertes por sobredosis en los últimos 20 años en el país, están dispuestas a pagar $26.000 millones para saldar miles de demandas judiciales. Johnson aceptó pagar $5.000 millones en 9 años y los otros 3 distribuidores $21.000 millones en 18 años, para poner fin a las 4.000 demandas judiciales lanzadas por varios estados y comunidades del país. El acuerdo, que ya fue aprobado por Nueva York, debe aún recibir el visto bueno de varios estados en un plazo de 30 días y de numerosas comunidades en 150 días.
En Francia, al menos 4.300.000 personas pidieron cita para vacunarse contra el COVID-19 luego de que entrara en vigor el pasaporte sanitario que debe ser presentado para poder ingresar a cines, museos o a lugares deportivos. Francia registró un incremento de contagios del 140% en la última semana y el mismo gobierno reconoció que se enfrenta a un periodo clave para intentar evitar una nueva ola de la pandemia. Es por ello que desde hoy entró en vigor el pasaporte sanitario que obligará a presentar a todos los franceses una prueba de vacunación o una prueba COVID-19 negativa para ir a cines, museos o lugares deportivos. Una medida con la que la administración de Emmanuel Macron busca incentivar la vacunación en el país cuando, según las cifras oficiales, un 96% de las personas contaminadas registradas en la última jornada no estaban inmunizadas. De hecho, el mensaje parece haber calado en los ciudadanos cuando al menos 4,3 millones de personas sacaron una cita para vacunarse tras el anuncio de la medida, aunque cientos de personas se han movilizado para rechazarla. Rusia sobrepasó las 150.000 muertes por coronavirus. Esto se conoció apenas unas horas después de que el país superara los 6 millones de contagios en medio de una fuerte preocupación por la propagación de la variante Delta del COVID-19. Tras registrar un récord semanal de muertos y pese a que las autoridades rusas esperan que el 80% de la población esté vacunada para final de año, Rusia superó el umbral de los 150.000 muertos por coronavirus, que ya deja más de 6 millones de contagios, y cuando las alertas están encendidas ante el avance de la variante Delta, a la cual se le atribuye el recrudecimiento de la situación sanitaria en la cuarta nación con la peor fatalidad en el mundo. Mientras las autoridades rusas han pedido a la población que extreme las precauciones y respete las restricciones. Cuando la capital Moscú es el actual epicentro del brote al concentrar las peores cifras de nuevas infecciones y decesos en todo el país. India volvió a rozar las 4.000 muertes diarias por COVID-19, al tiempo que un estudio reveló que en ese país la cifra real de decesos por la pandemia estaría en 4 millones, un número 10 veces superior al oficial. Se vuelve a recrudecer la situación sanitaria en la India, primera nación en la que se registró la variante Delta que actualmente tiene en alerta a todo el mundo. Este país volvió a rozar los 4.000 fallecidos por coronavirus en las últimas 24 horas, una cifra hasta 10 veces superior a la registrada en los últimos 2 meses, después de que uno de los estados del país más golpeados por la pandemia rectificó sus datos sumando miles de nuevos fallecidos que no fueron contabilizados en el pasado. De hecho, esta nueva cifra se conoce tras la publicación de un nuevo estudio del Centro para el Desarrollo Global en el que se asegura que el COVID-19 ha provocado un exceso de muertes en la India que supera los 4 millones, 10 veces más que la cifra oficial tasada en 414.000 decesos. Entre tanto, Israel revivió varias restricciones para controlar el aumento de los casos de coronavirus que alcanzaron cifras no vistas desde marzo. Esto pese a los altos niveles de vacunación en esa nación que ya había llegado a un estado de normalidad y apertura antes de la llegada de la variante Delta. Entre las medidas está la introducción del sistema de tarjeta verde para el acceso a actos en espacios cerrados, mientras los eventos con más de 100 personas que no son al aire libre deberán tener a una persona que vigile el cumplimiento de los requisitos, como estar vacunado, haberse recuperado del COVID-19 o presentar una prueba negativa. Al menos 25 muertos y más de 200.000 personas evacuadas dejan las graves inundaciones causadas por las peores lluvias en la historia que han azotado el centro de China durante los últimos 3 días. Los niveles nunca antes vistos de lluvia que por varios días consecutivos golpearon al centro de China provocaron el desbordamiento de varios cauces en la cuenca del río Amarillo y desataron devastadoras inundaciones que ya dejan varias decenas de víctimas. De hecho, la emergencia obligó la evacuación de más de 200.000 personas a zonas más seguras después de que el temporal arrojó en 72 horas el equivalente a un año entero de precipitaciones.
Mientras el gobierno movilizó a más de 7.000 efectivos del ejército ante la amenaza de desplome de 2 presas de la provincia de Henan, localizada a unos 650 kilómetros al suroeste de Pekín, capital del gigante asiático, y epicentro de las peores lluvias torrenciales en 1000 años que convirtieron las calles en ríos que arrastraban vehículos e inundó estaciones de metro donde varias personas murieron y más de medio millar quedaron atrapadas. El Senado de Chile aprobó por amplia mayoría el matrimonio igualitario. Aún falta que el proyecto reciba el aval en la Cámara Baja, donde aún no hay fecha para el debate. La iniciativa fue agilizada por el impulso que hace pocas semanas le dio el presidente Sebastián Piñera, lo que causó sorpresa, pues él es un presidente de derecha. El proyecto había pasado varios años en el limbo tras ser presentado durante el segundo mandato de Michelle Bachelet. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, puso en duda su aspiración a la reelección, justo cuando las encuestas muestran que el ultraderechista podría ser derrotado por un amplio margen en los comicios del 2022. Reiterando sus cuestionamientos al actual sistema de votación electrónica en Brasil, Jair Bolsonaro dejó más dudas que certezas frente a su posible participación en las elecciones presidenciales del otro año. El mandatario argumenta, sin ninguna prueba, que el sistema actual se puede manipular y está haciendo campaña para que el Congreso apruebe un sistema de impresión de votos, pero la propuesta parece condenada al fracaso. Por lo que el mandatario aseguró que aún no está seguro de si lanzar su candidatura a la reelección durante una entrevista en Sao Paulo, justo cuando las encuestas muestran que Bolsonaro podría ser derrotado con un amplio margen en 2022 por el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, aunque tampoco el líder de los trabajadores ha asumido oficialmente que sea un candidato. En Cuba, activistas denunciaron que más de 500 personas fueron detenidas en medio de las protestas iniciadas el 11 de julio, entre ellas varios menores de edad. El gobierno negó que haya desaparecidos tras el levantamiento social. Durante y después de las protestas del 11 de julio, se produjo una ola de detenciones a los participantes y supuestos instigadores, entre ellos ciudadanos anónimos, artistas, activistas opositores y periodistas independientes. Y aunque el gobierno cubano no ha ofrecido datos sobre detenidos y se desconoce cuántos hay, activistas independientes han hecho circular un listado interactivo para introducir los datos personales de los arrestados, los cuales superarían el 500.000 de personas, entre ellos varios menores de edad. Desde el régimen desestimaron la cifra y negaron la existencia de desaparecidos tras las masivas manifestaciones. Hay 2 noticias al cierre. Esta noche las autoridades del Putumayo decretaron alerta roja en Mocoa, Puerto Asís y Puerto Guzmán ante la amenaza de creciente de varios ríos. Y por otra parte, el Instituto Nacional de Salud confirmó la presencia de la variante Gamma del COVID, una de las más contagiosas. Está en Quindío y en Meta. Muy buenas noches. Nuestro invitado de esta noche es el señor ministro de Defensa, el doctor Diego Bonano. Ministro, muy buenas noches. Quisiera usted, por favor, hacernos un breve resumen sobre el proyecto de reforma a la policía que usted presentó ante el Congreso. Yamid, buenas noches. El propósito que tenemos en el gobierno del presidente Duque y en el Ministerio de Defensa, en conjunto con la Policía Nacional, es hacer una transformación integral que tiene 3 componentes. Un primer componente son estos 2 proyectos de ley relacionados con lo siguiente. Un primer proyecto de ley que busca la profesionalización y el desarrollo de la carrera de todos los policías, hombres y mujeres de la policía, que busca que todos los que hacen parte de la policía tengan que certificarse en competencias especiales para poder ascender, recibir bonificaciones a lo largo de su carrera en la policía. Tendrán que certificarse en competencias como competencias de procedimientos policiales, competencias de uso de la fuerza, competencias en su esquema de manejo de derechos humanos y competencias en procedimientos relacionados con el ejercicio de su función. Esto aplica a todos los policías
patrulleros, mando ejecutivo, suboficiales, oficiales de la Policía Nacional a lo largo de la carrera. Esto permitirá tener policías más entrenados, más formados, con estricto apego a procedimientos claros, certificados, que garanticen que cada vez tengamos unos policías más efectivos, más cercanos al ciudadano, más preparados y que se desarrollan a lo largo de una carrera con una bonificación especial con base en que certifiquen esas competencias permanentemente. ¿En qué consiste el nuevo régimen disciplinario? Ese es el segundo proyecto de ley. El nuevo régimen disciplinario implica lo siguiente. Hoy tenemos un régimen disciplinario que fue establecido en el año 2006. Se van a actualizar todas las normas disciplinarias de modo que las faltas más graves sean investigadas de forma más expedita, que si hay el caso de un abuso de autoridad, que si hay una denuncia relacionada con un acto irregular por parte de un policía, que si tenga que desarrollarse una investigación por violación de derechos humanos, pueda tener procedimientos más expeditos para que no haya de ninguna forma impunidad, para que los procesos de investigación, de denuncia sean transparentes y los ciudadanos le puedan hacer seguimiento, y además para que el inspector de la policía pueda rendir cuentas a los ciudadanos respecto a las investigaciones y los resultados de las mismas ante las denuncias de la ciudadanía. Esos dos proyectos de ley significan que por una parte tendremos unos policías más competentes, más formados, con todos los estándares y procedimientos como sucede en cualquier país. Recuerde, Yamit, que cuando por ejemplo uno va a otro país, los policías tienen todos los procedimientos reglados. Si se acerca en el carro, el policía le dice: no levante las manos del timón, permanezca allí, muéstreme su identificación. Todos esos procedimientos tienen que ser incorporados por la policía. En todas sus especialidades, incluido el SMAT, tendrán certificación de ese tipo de competencias para tener un mejor servicio, más transparente. Y el régimen disciplinario es para que las investigaciones por actos irregulares disciplinarios, especialmente las faltas graves, puedan ser investigadas de forma más expedita, no haya impunidad y se pueda haber una trazabilidad por parte de los ciudadanos para que haya resultados en esas investigaciones. Pero, a ver, ministro, lo que más inquieta a la ciudadanía son los excesos de la policía. ¿De qué manera se van a controlar y de qué manera se van a sancionar cuando ocurran? Si bien es cierto, Yamit, que puede haber algunos excesos y lo que se ha presentado en los últimos meses, por supuesto, son actos irregulares individuales de algunos policías que están siendo investigados. Siempre la policía está regulada por sus procesos y procedimientos, los cuales están tipificados y desarrollados en manuales. Este proyecto de ley mejorará esa posibilidad de hacer control de esos procedimientos porque tendrán que los policías permanentemente hacer capacitación y certificación de sus competencias. Eso quiere decir que cuando el SMAT vaya a salir a la calle y es funcionarios del SMAT o aquellos que prestan un servicio policial en los cuadrantes de vigilancia de los barrios, tendrán que todo el tiempo, para poder ascender, tener más formación y certificar sus competencias. Tienen que tener los procedimientos absolutamente claros de cómo aplicar la fuerza. Esa es una de las competencias. En qué procedimientos, en qué momento, durante qué tiempo, cómo puede responder frente a un ataque, frente a una piedra que le fue lanzada, o frente a cualquier otra acción que pueda afectar su integridad. Ese procedimiento lo que permitirá es todo el tiempo estar refrescando esos conocimientos y garantizando que el policía que recibe esa capacitación la certifique. Si no tiene la certificación de competencia, después de 2 exámenes, pues será retirado del servicio. Ahora, ministro, miren, eso es por una parte, es decir, los excesos de la policía. Pero por la otra, ¿qué hacer con los excesos de los manifestantes contra los policías? Es que lo de anoche fue aterrador. 47 policías heridos, varios graves. ¿Qué hacer con eso, ministro? Aquí, Yamit, es inaceptable que algunos todavía grupos reductos de violentos que pertenecen a la primera línea
pretendan y tengan la intención de afectar no solo a nuestros policías, sino a los ciudadanos y a los derechos de los demás, buscando a través del odio y la destrucción generar un nuevo orden social como ellos lo han mencionado. Aquí quienes quisieron ayer hacer manifestaciones pacíficas se les garantizó su derecho por parte de la policía. Se hicieron más de 202 actividades de manifestación pacífica que se acompañaron, pero en más de 48 oportunidades se desarrollaron acciones violentas que obligaron a la intervención del ESMAD y la policía de comportamientos en contra de la ley, inclusive con tentativa de homicidio frente a los funcionarios públicos como la policía, que fueron realmente desgarradoras las imágenes de esa patada voladora que le dieron a una mujer del ESMAD por la espalda. Eso es absolutamente inconcebible y por lo tanto aquí lo que tenemos que hacer es lo que hizo la policía ayer, capturar a esos criminales que tuvieron realmente una tentativa de homicidio por ese golpe y judicializarlos. Ayer, solo en este proceso, más de 69 personas fueron capturadas. Nosotros lo advertimos. Quisieron hacer violencia y a pesar de que tenían planes mucho más grandes de afectar con atentados terroristas palacios de justicia en las ciudades o URIs de la Fiscalía, no se los permitimos y a quienes cometieron actos delictivos ayer los capturamos en flagrancia, más de 69 casos y esos fueron llevados a la justicia con todo el material probatorio y tendrán que pagar por esas violaciones a la ley y por afectar la tranquilidad del resto de los colombianos. Ministro, sobre este caso del brutal atentado contra esta niña patrullera, ¿cómo está ella? Porque los videos que han circulado hoy en redes sociales son absolutamente aterradores. ¿Cómo se encuentra ella? Pues la verdad, Yamín, es que gracias a su preparación física, gracias también al uniforme especial del ESMAD que ella portaba, la afectación que tuvo y la lesión que tuvo no fue grave, se está recuperando y eso es pues parte del entrenamiento que ellos tienen, pero es inconcebible que golpeen de una forma así a un funcionario, mucho más cuando es una mujer, es un cobarde el que hizo esa tentativa, porque así tiene que llamarse tentativa de homicidio, básicamente una patada voladora directo a la nuca de una persona es una tentativa de homicidio. Y por lo tanto, pues aquí lo que hay es que judicializar con esa gravedad, porque es un servidor público y lo hizo con todo el dolo. Ahora, señor ministro, ¿qué es el expediente digital para la policía ahora? ¿Eso qué es? Lo que se busca hacer es que todos los procesos que lleva la policía, especialmente en los casos de investigaciones disciplinarias internas, tengan un expediente a la cual se le pueda hacer una trazabilidad que sea digital y adicionalmente que se rinda cuenta sobre esas investigaciones internas en los procesos disciplinarios que va a desarrollar la Fiscalía y que, por supuesto, el inspector general de la policía, responsable de las investigaciones disciplinarias, rinda cuentas sobre esas investigaciones que se está haciendo, de forma que se hagan de mucho más expedita. Y lo segundo es que cuando un ciudadano ponga una denuncia frente a la policía por un abuso, por una falta, por un mal comportamiento, esa quede digitalmente registrada y se le puede hacer seguimiento por parte del ciudadano sobre qué sucedió con esa queja. Mire, mi pregunta final, señor ministro. Hemos recibido una serie de denuncias que se produjeron además en una audiencia en Cúcuta esta noche contra detenciones de muchas personas en el norte de Santander y en Cúcuta, acusadas de o haber participado en el carro bomba o haber participado en el atentado contra el presidente. ¿Qué es lo que está pasando en Cúcuta con tanta detención, ministro? Yamid, el atentado contra el presidente de la República y el carro bomba contra la Brigada 30 que buscó afectar la integridad de nuestros soldados en esa brigada, pues son hechos terroristas que buscaron afectar y generar inestabilidad, no solo en Cúcuta y en norte de Santander, sino en todo Colombia, cuando se buscó afectar de forma cobarde la integridad del presidente de la República. Inmediatamente se abrieron
los procesos de inteligencia e investigación por parte de la policía y con el liderazgo de la Fiscalía General de la Nación se están desarrollando procesos judiciales. A partir de esos procesos, de estos dos casos, por separado se han venido desarrollando en las últimas semanas unas capturas que esperamos, precisamente de acuerdo con los procesos judiciales, y será la Fiscalía la que determine la información pública al respecto, pues se pueda esclarecer el hecho y capturar a los responsables. Mientras que eso se da, por supuesto, no podría manifestarle nada más adicional, Yamit, porque es responsable la Fiscalía de hacer todos los pronunciamientos públicos relacionados con esta investigación. Ministro Molano, muchas gracias. Que tenga usted muy buenas noches y muy amable. Igualmente a ustedes gracias, señores y señoras, por la sintonía, y los invitamos a continuar aquí en Noticentro 1 CM.